Buenos días, bienvenidos a la conferencia de resultados financieros y operativos del tercer trimestre de 2025 del Grupo Energía Bogotá. Los informes de resultados fueron publicados ayer y están disponibles en la página web del grupo para su consulta. Se iniciará con una vista general de los resultados del trimestre, los principales eventos en el entorno económico y de industria de los países en donde opera el HEB, seguido de los hitos financieros del grupo. Al final de la presentación, se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas. En la parte inferior derecha de sus pantallas podrán encontrar la sección de preguntas y respuestas para que escriban sus inquietudes en cualquier momento o pueden levantar la mano si quieren hacer su pregunta en vivo. Los presentadores de la llamada de hoy son el presidente Juan Ricardo Ortega, el vicepresidente financiero Jorge Tavares y la gerente de financiamiento y relación con el inversionista, Karen Guzmán. Juan Ricardo tiene la palabra. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en nuestra llamada de resultados del tercer trimestre de este año 2025. Nuestros resultados reflejan estabilidad operativa con ingreso consolidado por 2 billones de pesos, una caída del 2%, y un EBITDA trimestral ajustado de 900.000 millones, con una utilidad neta de 825.000 millones de pesos. Estos resultados se alcanzaron en un contexto marcado por factores no operativos, como la apreciación del peso frente al dólar, el efecto del decreto de dividendos de Argo realizado en el tercer trimestre del 24, la postergación de la definición del expediente tarifario en el segmento de transporte de gas, y las cuentas por pagar de aire, sobre las cuales la semana pasada, afortunadamente, creo que tenemos ya un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos, entre otros. Esto va a generar un mecanismo que, antes de terminar el trimestre, debe determinar cómo será el pago de la deuda existente. Al cierre de septiembre, el EBITDA ajustado asciende a 4.3 billones de pesos, registrando un crecimiento interanual del 2%, reflejo de la resiliencia y solidez de nuestras operaciones en geografías y segmentos estratégicos. En el caso de Perú, por ejemplo, el segmento de distribución de gas ha aumentado 6.6% en el año, así como en Colombia en los segmentos de generación y distribución de energía, por favorables resultados de Enel Colombia, que empieza a recuperarse del complejo año hidrológico del 2024. Por otra parte, y reflejando la confianza de los inversionistas en la estrategia y los resultados del grupo, se avanzó en el financiamiento del Plan de Inversiones 23-27, con un retorno del HEB al mercado internacional de capitales a través de la emisión de un bono de $500 millones a 10 años, lo cual registró una muy nutrida demanda de 4.4 veces por parte de 130 inversionistas globales. Esta operación no solo reafirma la confianza del mercado en la solidez del grupo, sino que también nos permite avanzar con determinación en la ejecución de iniciativas claves para la transición energética y el crecimiento del HEB. En septiembre, también presentamos los avances de nuestra estrategia de prosperidad compartida ante la Contraloría Distrital, en el marco de la visita oficial de los proyectos de transmisión energética en Guatemala operados por Trexa y Conecta. Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia fiscal, destacando el uso adecuado de los recursos públicos, los mecanismos de control y seguimiento de las inversiones y el impacto positivo de estos proyectos en el fortalecimiento del sistema eléctrico guatemalteco y su comunidad. Pasamos ahora a unos hechos relevantes según los distintos segmentos del negocio. Comencemos por Colombia. Enel consolidó una recuperación sostenida de sus operaciones apalancadas por condiciones hidrológicas muy favorables. La utilidad neta consolidada alcanzó 2.6 billones de pesos, aumentando 14%. La compañía avanza de forma sostenida hacia la fase de operación de los proyectos solares Guayepo 3 y Atlántico, posicionándose como el gran líder absoluto en generación solar en Colombia, más de 1 gigavatio de potencia. Adicionalmente, Enel Colombia reconoció un efecto extraordinario de 91 millones de pesos, producto de una disputa jurídica con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAES, en cumplimiento de la resolución 463 del 2025.
A la fecha, esta diferencia se está cerrando gracias a un avance significativo en la negociación entre Enel y UAES, que terminará en una conciliación antes de terminar este mes ante la Procuraduría General de la República. Esto va a permitir revertir esta provisión asociada al litigio que durante meses hemos venido negociando. Respecto del segmento de transporte de gas natural, en el mes de agosto, la CREC publicó los cargos de transporte TGI. Sin embargo, durante las validaciones técnicas se identificaron, entre otros, importantes inconsistencias en los volúmenes de demanda utilizados para el cálculo tarifario, incluidos las demandas conocidas de años como 23, 24 y el 25, que ya eran perfectamente estimables. Como resultado, la compañía interpuso un recurso de reposición ante las autoridades regulatorias. En este contexto, se ha avanzado de manera constructiva junto al Ministerio de Minas y la CREC en el análisis de los argumentos presentados ante la evidencia contundente de la sobreestimación de la demanda. Ha habido disposición a revisar elementos claves para garantizar una señal tarifaria adecuada y sostenible, particularmente en un momento en que se requieren importantes inversiones adicionales para el transporte de gas, dados los cambios de los orígenes de la oferta. Con el objeto de garantizar el suministro costo eficiente y de manera expedita, TGI ha estructurado una solución de regasificación en el norte de Colombia, específicamente en La Guajira, con una inversión directa estimada entre 100 y 150 millones de dólares y una capacidad de 300 millones de pies cúbicos diarios. Este activo entrará en operación en el 2027, año en el cual se estima que Colombia deberá importar cerca del 25% del gas que consume actualmente. Según proyecciones del operador de mercado, el faltante de 240 millones de pies cúbicos en el centro del país puede ser ya algo crítico para la industria nacional en el 2027. En este contexto, contar con una segunda infraestructura de regasificación es evidente, es absolutamente vital para asegurar la confiabilidad del suministro y estratégico para garantizar la competitividad de la industria nacional. Aún estamos a tiempo para reaccionar y TGI, de forma comprometida y asertiva, tiene viabilizada una alternativa estratégica para el país. Resalto el respaldo manifiesto del Ministerio de Minas y Energía para el apoyo a esta decisión y las garantías para los usuarios del sistema. Asimismo, a Ecopetrol, que de manera comprometida está determinando los estudios de esta posibilidad para prontamente poder anunciar que tanto la conexión que ellos solicitan al punto de Yecucho en la infraestructura de TGI se acuerda, como la conexión de TGI a la tubería de Jocol, filial de Ecopetrol en Chuchupa. El proyecto avanza en la conciliación de la demanda y representa una respuesta concreta y firme a los desafíos energéticos que enfrenta el país, que no tienen precedente. Y esta alineación estratégica entre las entidades claves y el gobierno garantiza los objetivos de la seguridad energética y la sostenibilidad que todos los usuarios esperan. Pasando a Perú, el Ministerio de Energía y Minas reveló en el mes de septiembre que Cálida levantó todas las observaciones regulatorias y se encuentra en la fase final de la aprobación del contrato de concesión ampliado. A pesar del cambio de gobierno, nuestra expectativa es que se concrete la extensión de esta concesión antes de que termine el año, con un impacto muy positivo para las comunidades peruanas que han reclamado este servicio por más de 2 décadas. De otra parte, Moody's Rating mejoró la perspectiva de calificación de Cálida al pasar de negativa a estable, destacando la exitosa gestión de pasivos implementada por la compañía. Entre los factores claves se encuentra el préstamo AB por $500 millones suscrito con la CAF, Bank of America, Bank of China Limited de la sucursal Panamá y el SMBC Group, permitiendo, entre otros, extender los vencimientos de su deuda y reducir el riesgo de refinanciamiento. Esta operación fortaleció el perfil crediticio y la posición financiera de la compañía, reflejando una estrategia prudente y eficaz en la gestión del balance. En Brasil, Argos realizó una emisión pública de debentures simples no convertibles por un total de 1.700 millones de reales, aproximadamente 320 millones de dólares, distribuidos en 3 series con vencimientos entre 5 y 10 años. La operación recibió una sobredemanda de 1.3 veces, reflejando la alta calidad de este crédito y la alta confianza del mercado local.
Adicionalmente, la compañía decretó dividendos para el GEP por 731 millones de reales pagaderos en octubre, equivalentes aproximadamente a 528.000 millones de pesos, reflejando la solidez operativa y financiera de sus activos. Esta operación ocurrió después del cierre y, por lo tanto, no está reflejada en los estados financieros de septiembre. Finalmente, en Guatemala, en julio del 2025 se llevó a cabo la inauguración de la subestación Guateoeste. La conclusión de esta importante obra permite alcanzar otro hito correspondiente al proyecto PET 01-2009, generando la activación de un canon de 1.4 millones de dólares al año por los próximos 15 años y garantizando la confiabilidad del sistema eléctrico en Guatemala, ya con las 4 subestaciones principales en el entorno de la ciudad. Asimismo, quisiera resaltar la primera colocación privada en nuestra filial Trexa por 110 millones de dólares a 10 años. Esta operación contó con la participación de PGIN Inc. y fondos y cuentas administradas por Global Infrastructure Partners GIP, filial de BlackRock. La transacción cuenta con garantía al GEP y con los recursos obtenidos se refinancia sus deudas. Ahora le doy la palabra a Jorge Tavares, nuestro vicepresidente financiero, para que les dé los detalles del desempeño financiero del trimestre. Adelante, Jorge. Gracias, Juan Ricardo. Buenos días a todos. Es un gusto presentarles los resultados del grupo correspondientes al tercer trimestre de 2025. En un entorno operativo marcado por la apreciación promedio trimestral de 2% del peso colombiano frente al dólar, y en medio de eventos extraordinarios aún en proceso de resolución como las provisiones relacionadas con aire, el grupo reafirma su capacidad de resiliencia y diversificación estratégica en negocios y geografías. Durante el trimestre, los ingresos operacionales presentaron una disminución del 2%, explicada por 16.000 millones por el efecto de conversión, así como por menores ingresos en el segmento de distribución de gas natural, por una reducción en los volúmenes facturados a sectores de generación eléctrica e industrial de cálida. En el negocio de transporte de gas natural, los ingresos de TGI se contrajeron 5% debido a una menor contratación de capacidad por parte de EPM y Vanti, así como a la reducción del componente variable en un trimestre sin despacho a plantas térmicas como el que habíamos observado en 2024. Adicionalmente, la no definición del expediente tarifario, que se esperaba entrar en vigencia en el segundo semestre del año, ha limitado la dinámica de ingresos que se tenía proyectada. En contraste, los ingresos de los segmentos de transmisión y distribución de energía registraron un crecimiento interanual combinado del 6%. Esto impulsado por la entrada en operación de proyectos privados en Colombia como Membrillal el trimestre pasado, que no estaban en el 2024, y en Guatemala por la habilitación comercial y la puesta en servicio de nuevas líneas de transmisión y subestaciones que generan ingresos en canon y peaje. En Perú, el mayor volumen de energía distribuida a clientes regulados de baja tensión y el uso intensivo de nuestras redes por terceros también contribuyeron positivamente al crecimiento de ingresos. Los costos operacionales aumentaron 4% interanual. El efecto por conversión representó 14.000 millones y para el segmento de transmisión de energía se registró un incremento en los rubros de contribuciones, mantenimientos y servicios personales. El transporte de gas, mantenimiento y mayor consumo de gas de reposición lideraron la variación. Mientras que en distribución de gas natural la reducción del 3% corresponde principalmente al efecto por conversión y al menor servicio de transporte de gas. El incremento de 129% reflejado en el segmento de distribución de energía corresponde a un efecto contable sobre los costos de servicio de dunas ajustado en el tercer trimestre del 2024 y luego normalizado en el cuarto trimestre del mismo año. Sin el anterior efecto, los costos de distribución habrían crecido 15.000 millones o 21%, de los cuales el efecto por conversión es 5.000 millones. El crecimiento del 28% en gastos administrativos se debe a varios factores. En distribución de gas, Cálida presentó un aumento del 15% en los gastos consolidados. Esto debido a la mayor base de clientes, que ya supera 2 millones de usuarios, y a la mayor red de distribución, que creció casi 900 kilómetros frente al año anterior.
En transmisión de energía, la provisión de 35.000 millones por la cartera de aire para el trimestre de julio a septiembre, totalizando 129.000 millones en el 2025. La variación normalizada de los gastos administrativos, excluyendo la provisión de aire, reflejaría un incremento de 16% anual. El corporativo, el incremento del 37% se debe principalmente a dos factores extraordinarios. En gastos de personal, en septiembre del 24 se reversaron 9.000 millones de costo amortizado de crédito a empleados, ocasionando que en este trimestre esta diferencia se refleje como un aumento en el rubro. El impuesto de industria y comercio, en julio del 2025, Vanti pagó un anticipo de sus dividendos, generando un mayor impuesto de industria y comercio por 8.000 millones. Normalizando los efectos en el corporativo, la variación sería del 6%. Los márgenes operacionales de los diferentes segmentos decrecen este trimestre al compararse frente al año anterior, siendo el segmento de transmisión de energía el que refleja el mayor impacto real en el resultado operacional. Al aislar el efecto de aire, el margen del segmento habría disminuido un punto porcentual. Y excluyendo también el ajuste contable en distribución de electricidad, en ese segmento el margen normalizado habría sido del menos 9.5%. Pasando a la siguiente página, les presento los principales factores que explican la evolución de la utilidad neta durante el trimestre. Esta ascendió a 576.000 millones, un 23% menos frente al 3T del 24. El desempeño de los principales rubros lo describo a continuación. Los ingresos financieros crecen 20% gracias a mayores rendimientos trimestrales en depósitos a término. Por su parte, los gastos financieros aumentan 4%, principalmente por los gastos de interés, considerando la adquisición de nuevos créditos de tesorería y largo plazo, 834.000 millones. Una diferencia, en cambio, favorecida por la apreciación del 4% del COP frente al dólar en el tercer trimestre del 25. A este informe, lo primero respecto al método de participación, en el Colombia y Promigas lideran las contribuciones por mejora en resultados. Particularmente los sólidos resultados de Enel amortiguaron la provisión de 33.000 millones adicionales en la disputa con la OAESP. Por último, el impuesto a las ganancias aumentó 23% interanual, principalmente por mayor impuesto diferido. Efecto de la diferencia en cambio de deuda, dada la apreciación trimestral de la TRM de cierre en 4.1% frente al dólar. La utilidad neta controlada del trimestre ascendió a 778.000 millones de pesos. Pasemos a la siguiente, por favor. El método de participación patrimonial ascendió a 575.000 millones de pesos en el trimestre, un interanual estable, principalmente por los resultados mixtos en las no controladas. En el Colombia reflejó un crecimiento de doble dígito en las utilidades a septiembre, incluso luego de la reliquidación del pago a la OAS por 33.000 millones de pesos adicionales este trimestre. Y Promigas también con una variación positiva del 31% interanual en el método de participación patrimonial por mejores resultados. Otra variación importante se dio en Brasil, debido al ajuste tarifario quinquenal de las SPs Argo 5, 6 y 7, generando menores ingresos en estas concesiones. Pasemos ahora a la siguiente página, por favor. Respecto al CAPEX, el total ejecutado ascendió a 383 millones de dólares equivalentes. El negocio de Transmisión Colombia representó el 66% del total, aumentando un 50% frente al año anterior, principalmente por los proyectos Colectora, Sogamoso y Refuerzo Suroccidental, seguido de la ejecución del 17% por parte de Cali en el segmento de distribución de gas natural. La proyección de CAPEX actualizada a 5 años es de 1.647 millones de dólares equivalentes, liderada por las inversiones del segmento de transmisión de energía. En Colombia se destinarán a los proyectos Colectora, Refuerzo Suroccidental, Sogamoso Norte y Chivos 2 Norte, con inversiones proyectadas a partir de 2027, contempladas para subastas de la UCME. En cuanto al segmento de transporte de gas natural, en TGI se incluyó la entrada del plan de mantenimiento mayor para el 25 al 28. La siguiente.
El EBITDA ajustado del trimestre fue 900.000 millones de pesos, decreciendo 26% frente al mismo periodo del 24. Esto explicado principalmente por el efecto no recurrente ocurrido en el tercer trimestre del año pasado, relacionado con el decreto de dividendos de Argo por 213.000 millones de pesos, por efectos estacionales, así como por la apreciación del COP frente al dólar que he mencionado. La totalidad de la EBITDA del trimestre proviene de las compañías controladas. En la gráfica de la derecha se destaca la participación de 3 compañías en el EBITDA: TGI con el 45%, Cálida con el 25% y el negocio de transmisión en Colombia con el 15%. A pesar de la caída trimestral, nuestras cifras acumuladas reflejan resiliencia. El EBITDA ajustado a septiembre, 9 meses, ascendió a 4.3 billones de pesos con una variación anual positiva de 2%. Asimismo, se presenta un aumento interanual del 3% en el EBITDA ajustado de los últimos 12 meses, que ascendió a 5.1 billones de pesos. Ahora les hablaremos de la deuda. Le paso la palabra a Karen. Durante el tercer trimestre del 2025, el endeudamiento consolidado del grupo ascendió a 5.015 millones de dólares equivalentes, con una distribución 50-50 entre el Grupo Energía Bogotá y sus subsidiarias. El 34% de esta deuda está indexado a tasa fija, mientras que el 66% restante está indexado a índices como SOFR, IBR e IPC. En términos de moneda, el 64% de la deuda está denominada en dólares estadounidenses, seguido en un 33% por pesos colombianos. El indicador de apalancamiento del grupo, medido como deuda neta sobre EBITDA, presentó una mejora al pasar de 3.6 veces en el 3T24 a 3.5 veces al cierre del 3T25. Esta evolución refleja un crecimiento saludable del EBITDA acumulado en los últimos 12 meses, cercano al 3%, siendo superior al incremento interanual de la deuda neta de 0.6%. Asimismo, el indicador de cobertura de deuda EBITDA sobre gastos financieros mejoró al pasar de 4.72 veces en el 3T24 a 4.95 veces al cierre del 3T25, evidenciando una mayor capacidad del grupo para atender sus obligaciones financieras y una gestión eficiente del perfil de deuda. Por otro lado, queremos destacar que en este trimestre optimizamos nuestro perfil de deuda, anticipando vencimientos en el corto plazo y asegurando capital en condiciones competitivas para cubrir necesidades en lo que resta del año y para nuestro plan de inversiones hasta 2027. Al respecto, a continuación destaco los hechos más relevantes del trimestre. En GEB se suscribió un crédito interno con BBVA por 500.000 millones de pesos a 3 años, amortización bullet y tasa de interés IBR más 2.30% para financiar parcialmente el CAPEX de la compañía. Además, se prepagaron 50.000 millones de pesos de un crédito de tesorería vigente con Bancolombia, reduciendo el saldo de la obligación a 150.000 millones de pesos con vencimiento en diciembre de este año. En TGI, gracias a una sólida posición de caja, se prepagaron 50.000 millones de pesos del Club Deal vigente, con lo cual el nuevo saldo de esta obligación es de 771.000 millones de pesos. En Cálida se suscribió un crédito AB con la CAF hasta por 500 millones de dólares, con plazo de 5 años, amortización al vencimiento y tasa de interés de SOFR más 1.65% para refinanciar deuda existente y financiar parcialmente el CAPEX de la compañía. Al cierre de septiembre, se han desembolsado 395 millones de dólares, prepagando el crédito sindicado de 350 millones de dólares con vencimiento en diciembre de 2026. En Trexa, se realizó la primera colocación privada del grupo empresarial bajo el formato 4A2 por 110 millones de dólares a 10 años con garantía del Grupo Energía Bogotá, amortización de capital al vencimiento y tasa cupón de 6.58% destinada a refinanciar las obligaciones existentes de la compañía. Ahora le doy la palabra a Jorge para que continúe con los temas ASG. Gracias, Karen. En relación a la gestión de los asuntos de sostenibilidad en el GEB y sus filiales, tengo el gusto de contarles que GEB alcanzó su calificación más alta de 84 puntos en la evaluación de sostenibilidad de S&P Global, posicionando al grupo como líder en América y cuarto en el mundo en el ranking de Gas Utilities. Además de esto, en septiembre de 2025, Forbes Colombia destacó al grupo y a TGI como parte de las 50 empresas líderes en sostenibilidad en 2025 de Colombia. El componente social,
Seguimos implementando iniciativas que contribuyen a una transición energética justa y a la prosperidad de las comunidades de nuestras áreas de influencia. En TGI resaltamos la conexión de 471 hogares a gas en el municipio de Miraflores, en Boyacá. Con este hito, a corte de septiembre, TGI ha alcanzado 1.700 conexiones de 3.000 planeadas en 2025. Y enlaza con su proyecto colectora más de 24.000 personas en La Guajira a través de iniciativas asociadas a proyectos productivos, culturales, de educación y agua. En el componente ambiental, destacamos los avances de nuestras empresas en la gestión de residuos y el consumo de energía de fuentes renovables. Adicionalmente, la certificación de 16 sedes de TGI en eficiencia energética bajo la ISO 50001. El Grupo de Energía de Bogotá, la sostenibilidad guía nuestra estrategia y aporta a la transición energética y asegura la creación de valor a nuestros grupos de interés. La siguiente. Sintetizando los resultados del trimestre, los hechos reflejan, primero, que hemos sorteado satisfactoriamente presiones no operativas o estacionales presentadas este trimestre, esto gracias a la diversificación del portafolio. Seguimos reflejando de manera consistente un buen desempeño del método de participación patrimonial, en el cual Enel ha contribuido de manera importante, permitiendo alcanzar una utilidad neta trimestral de 825.000 millones, resultado que refleja un desempeño estructural positivo. Nuestro plan de inversiones a 5 años se enfoca en proyectos estratégicos de transmisión de gas natural en Colombia y Perú, los cuales reforzarán la solidez operativa del grupo, así como nuestro potencial de crecimiento sostenible en la región. Este trimestre seguimos demostrando una gestión proactiva de deuda a través de las operaciones de GEP, TGI, Cálida, Trexa, Brasil, las cuales permitirán seguir apalancando nuestra estrategia. Nuestra estrategia de sostenibilidad continuará fortaleciéndose para generar valor compartido a cada grupo de interés. Agradezco de nuevo su interés y doy paso a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Si desea hacer una pregunta, por favor presione asterisco y el número 2 en su teléfono, asterisco y el número 2 en su teléfono. Si está conectado por la web, puede escribir su pregunta o solicitar hacer una pregunta por voz. Esperaremos un momento para que lleguen las preguntas. Ok, la primera pregunta es de Ricardo Sandoval de Bancolombia. Adelante, por favor. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo 3 dudas. La primera de ellos es, quisiera conocer una expectativa sobre los dividendos del próximo año, teniendo en cuenta el anuncio de que Argo va a pagar un dividendo extraordinario al Grupo Energía de Bogotá. Entonces yo sí quisiera saber si ustedes ven los dividendos del 2026 subiendo frente a lo que se pagó en 2025. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es un poco más respecto al proceso de la renovación de la concesión de Cálida. Teníamos entendido que la renovación se iba a dar más o menos para julio de este año, pero acaban de mencionar un cambio de gobierno en Perú y quisiera saber, pues ya siendo noviembre, esto hasta qué periodo se podría extender, digamos, la confirmación y la firma de una extensión en la concesión de Cálida. Y la tercera pregunta, pues primero felicitarlos por la decisión de inversión de una regasificadora en Chuchupa Ballena, y aquí tengo una duda porque recientemente el Grupo Ecopetrol comentaba que ellos veían una competitividad técnica de una regasificadora en Coveñas frente a una regasificadora en Chuchupa Ballena. Entonces yo quisiera saber, ustedes, digamos, en estos estudios que han adelantado de esta regasificadora, ¿cómo ven la competitividad de ese punto de regasificación? ¿Cómo ven la competitividad del pago de los tramos, cierto, que ustedes tienen en el norte frente a un posible punto de regasificación en Coveñas? Quisiera entender un poco más la estrategia y la comparativa en un mercado futuro de Colombia donde la regasificación va a ser pues significativa y la competencia va a ser amplia. Gracias.
Gracias, Ricardo. ¿Ahí nos escuchas? Creo que sí. Muchas gracias por tu Ahí pregunta. ya los escucho. Listo, perfecto. Muchísimas gracias por tu pregunta. Regálame un segundo. Juan Ricardo nos va a apoyar en la parte de calidad respecto a la proyección de dividendos para el año entrante. Lo que nosotros estamos esperando un poco es que la utilidad de tal cierre de este año esté por encima de lo que presentamos en el 2024 y manteniendo la política o el dividend payout que hemos manejado como buena práctica de la compañía. En ese orden de ideas, si bien no podemos compartirte en ese momento una cifra, los dividendos ordinarios que se pagarían en el 26 estarían por encima de los pagados este año en particular. Como mencionabas, el tema de Argo fue un tema extraordinario, entonces eso sería como un one-off para consideración. Juan Ricardo, ¿nos escuchas? Sí, yo te respondo el tema de la regasificadora con mucho gusto. Mira, son muchos componentes y el tema todavía tiene indefiniciones. Pero, ¿qué se está haciendo y qué va a pasar? Ya el día de hoy, dentro del plan de abastecimiento de la UCME de manera expresa y clara, cuando sacó su plan de abastecimiento a principios de años, decía el país necesita una regasificadora adicional. El evento en el mantenimiento de SPEC creo que puso a todo el país sobre aviso de la vulnerabilidad que tenemos en el suministro de gas a niveles ya estratégicos de confiabilidad del sistema. Luego, yo que es innegable la urgencia de una regasificadora que le dé capacidad al sistema como un todo. ¿Por qué utilizo ese término capacidad al sistema como un todo? Porque en este momento y en ningún plazo cercano hay forma alguna de traer suficiente gas para el interior del país distinto a Ballena. La interconexión que nosotros la hemos apoyado para tener la bidireccionalidad en la MAMI entre Promigas y TGI, tiene limitaciones muy grandes por la infraestructura y se están haciendo experimentos con presiones bajas para poder llegar a 100 millones de pies cúbicos diarios. Pero los faltantes ya expresos del gestor de mercado de 140 millones de pies cúbicos diarios el próximo año al final y de 240 en el 27, claramente no se podrían satisfacer con ninguna infraestructura existente. Por eso Ballena es la única alternativa que tenemos para tener suficientes suministros en el interior, y si hay un fenómeno del Niño es mucho más sensible el tema. Por eso la UME lo puso en el plan de abastecimiento y el Grupo Energía Bogotá por TGI está presentándose como incumbente para que sea reconocido como un IPAD. Si es reconocido como un IPAD, que es lo que uno cree es lo más razonable, es un activo de confiabilidad del sistema. Y en ese orden de ideas es como un dispositivo que se paga entre todos, y el grupo propende y considera que ya es urgente la discusión del estampillamiento. Las discusiones más avanzadas que Promigas, hasta donde yo entiendo, estaba dispuesto a apoyar, es que se estampillara los gasoductos del Caribe y se estampallaran por separado los gasoductos del interior. En ese orden de ideas, estamos esperando que la CREG termine de aclarar el tema del pliego tarifario, y ahí está la solicitud de muchos actores de la economía, y bienvenido que ustedes también lo manifiesten, porque yo creo que para el beneficio del país ya es muy relevante que se estampillen por segmentos. Eso evitaría esos sobrecostos de transporte y tendrías una facilidad disponible al 1 de enero, primer trimestre del 27 en Ballenas. Coveñas es perfectamente factible y lo que se le ha propuesto, y pues el doctor Roa de manera expresa en el foro en Cartagena dijo que ellos apoyaban que se hiciera Ballenas. Nosotros apoyamos que se haga Coveñas. Es un activo distinto porque ese no es un activo de confiabilidad del sistema. Esa es una inversión de Ecopetrol en el cual plantean un tubo de conexión, es decir, es un tubo de uso exclusivo de ellos para traer ellos gas por Coveña y conectarlo en Ayacucho. Nosotros no tenemos ningún problema y le hemos dicho que nos sentemos y que se hagan ambas aprobaciones. La conexión nuestra Chuchupa, que es un tubo de ellos que queda inoperante dentro de 3-4 años, y nosotros garantizamos la conexión en Ayacucho
del poliducto de Zenit que quieren convertir a gasoducto. Esa no es una conversión inmediata, particularmente porque no tiene infraestructura de transmisión, y hay una probabilidad no menor de que se dé una discusión de que ese tubo pueda prestar servicio a terceros, y si fuese ese el caso, requeriría una metodología tarifaria, requeriría un peritazgo para ver cómo se le fija tarifa y la resolución de tarifas de la CREG. Entonces, todo está en camino, nosotros colaboraremos a que todo avance. Lo único que con certeza puede estar el primer trimestre del 27 es la regasificadora en Ballenas, y confiamos que sea reconocido como activo del sistema, como lo planteó ya a principios de año la UCME, y es el IPAD que estamos presentando el día de hoy. Cualquier pregunta adicional, con mucho gusto. Muy completa la respuesta, Ricardo, muchas gracias. No, con muchísimo gusto. Yo ampliaría y te respondo la respuesta de Perú. ¿Me escuchan? Escuchamos. Perfecto. Mira, lo que mencionó Juan Ricardo creo que es súper relevante, y es que en un mantenimiento de SPEC que se retrasó unos días, el país estuvo a punto de quedarse sin gas, y TGI fue el que ayudó a solucionar el problema entregando el gas que está almacenado en la tubería misma. Bajó la presión y hizo facilitó entregar un gas y evitar. Yo creo que es una situación muy importante. El país no puede quedarse sin gas, y esa es una alarma grande que ocurre en un momento en que no hay las térmicas no están funcionando a pleno, donde no hay niño, donde hay buena hidrología. Si esto se combina en 1 o 2 años en una situación de hidrología compleja, pues ya la economía colombiana y el motor de la economía, que es la energía, ya sí estaría en riesgo. Entonces esto pues reitera que tenemos que tener 2 regasificadoras, y la más rápida posible, como explicamos. Sobre utilidades, adicionalmente a lo que mencionó Karen, también te agregaría que estamos pues tratando de facilitar esta solución para que Aire pueda pagar sus cuentas, para que el gobierno pague las cuentas de Aire intervenida, y creemos que eso se va a dar. Eso nos permitiría aumentar también las utilidades, reversar esas provisiones que ya suman un poco más de 130.000 millones de pesos en el acumulado del año. Frente a Cálida, el cambio de gobierno no va a tener un impacto. Afortunadamente, este es el proyecto de llevar gas a estas regiones del sur y de la sierra. Es algo que Perú ha buscado a lo largo de los últimos 15 años. Cálida es el único que ofrece una solución para que eso se pueda dar, y no era una iniciativa solo de la presidencia, sino de los gobiernos y de las comunidades locales a las que les vamos a llevar el gas. Entonces, el cambio de presidente, pues simplemente todas estas personas, todos estos gobernadores vinieron y le explicaron al presidente que esto era una cosa muy importante, y ya nos confirmaron que el tema se va a seguir moviendo, porque entre otras pues vamos a invertir $600 millones a lo largo de 10 años en estas regiones. Entonces somos optimistas de que el cambio de gobierno, y tenemos pues ya mucha evidencia en que el cambio de gobierno no va a tener un impacto sobre la extensión de la concesión, y principalmente sobre el llevar gas a estas comunidades. De pronto, Jorge, ¿ustedes tienen algún tipo de fecha expectativa para anunciar esto, o hacia el otro año, mitad de año, 2T, 3T del 26? El tema depende hay como 5 entidades del gobierno peruano que tienen que dar su visto bueno, entre ministerios, Proinversión, los INERMIN. Entonces, pues no tenemos control de esto, pero debería pasar en los próximos 3 meses. Antes de que termine el primer trimestre, creemos que esto se va a concretar. Yo estuve reunido con la nueva ministra de Finanzas, con el ministro de Minas, con el director de Proinversión hace una semana. Ellos tenían que aprobar unas modificaciones regulatorias de iniciativa de ellos que salían o el viernes o deben haber salido el día de hoy, no he verificado hoy, y eso ya arrancaba de forma lineal. Esas aprobaciones no son en paralelo, van pasando de entidad en entidad. Proinversión ya la tenía lista, el MEF la tenía lista, el MEM decía que estaba avanzado, el cuello de botella podía ser Osinermin, y se espera que el 28 de diciembre se firmara. Pero como dice Jorge, no son tiempos burocráticos, pero yo no creo que esto pase de enero del próximo año.
Vale, muchas gracias. Gracias. La próxima pregunta es de Juan Felipe Becerra de Credit Corp Capital. Buenos días y muchas gracias por la presentación. Dos preguntas de mi lado. La primera es saber si el nuevo plan de CAPEX ya incorpora el proyecto de regasificación de TGI en Ballena. En la presentación está escrita una inversión estimada en $150 millones, pero en la gráfica del CAPEX actualizada no veo ese valor. ¿Podrían aclarar eso? Ocol ya se pronunció positivamente para poder continuar con este proyecto. Si quiere, puedo leer la próxima pregunta o Jorge quiere responder la primera. Luego quedamos ahí. Entonces, Ocol es 100% de Ecopetrol y el presidente de Ecopetrol mencionó públicamente que apoya el proyecto. Entonces, pues uno supondría que fluye a Ocol también la decisión que anunció el doctor Roa. La proyección del CAPEX está en los $1.600 millones. Tenemos el tema de TGI ahí, se pasa entre años. Tenemos $93 millones en el 26, una plata en el 27 y algo que podemos o que estamos invirtiendo durante el 25. Eso es frente a la regasificadora y a Ocol. No estoy seguro si hay otro punto de los que mencionaste. Si alguien me ayuda. Otra pregunta de las que mencionaste. Dale, sigue. La segunda es si pueden dar un poco más de detalle frente a la actualización tarifaria que ocurrió en Argo 5, 6 y 7 y el impacto negativo este trimestre que esperaremos hacia el futuro en esas concesiones en Brasil. Sí, muy buena pregunta. Ese es de los puntos más importantes que hay en los resultados. Entonces, lo que ocurre es cada 5 años se actualiza el RAP y el valor del activo financiero asociado a los macroeconómicos. Entonces, lo primero no es un cambio de metodología, es una actualización por macroeconómicos. Y efectivamente, lo que ocurrió acá es que el saldo de los activos financieros de esos Argos 5, 6 y 7 bajó un 4%, bajó $200 millones, que es una cifra importante. Entonces, es un efecto de 5 años que se muestra en un año por la forma como llevamos la contabilidad. Hemos tenido conversaciones con nuestro socio Redeia, con la misma administración de Argo, con el auditor externo, a ver si esto se puede suavizar en los últimos 2 años de los 5, cuando ya se conozcan algunos de los macroeconómicos, pero hasta ahora y consistentemente lo hemos venido haciendo así. Y pues desafortunadamente la inflación, la que estábamos incorporando, el IPCA que estábamos incorporando era del orden de 5.20 y el que se presentó, esto es 5 años, esto es un promedio de 5 años, fue más bajo y fue lo que originó esa baja. Frente al impacto, entonces es toda una nueva base sobre la cual se calculan los ingresos a futuro. Yo no sé si Julio sí alcanzó a entrar, que está en Brasil justo tocando, entre otros, este tema. Sí, Jorge, acá estoy. Frente al futuro, entonces la implicación de esto. Sí, Jorge, como dice Jorge, esto es una actualización de los... Sálgase que se escucha un poco sus brasileros ahí hablando al lado. El tema es que sí, la actualización macroeconómica adicional al tema del IPCA, o sea, la inflación, la otra variable que impacta el ejercicio es el costo de la deuda. Entonces, estos arcos están saliendo, digamos, del ciclo de las tasas de pandemia, entonces ya se está normalizando el efecto y la proyección un poco que se está viendo, por ejemplo, en el año 26 va a haber actualización de los arcos 2 y 8, se está viendo que el impacto no va a ser significativo porque ya variables como la inflación y en particular también el costo de la deuda está más normalizado a lo que fueron las ofertas de los legislados en su momento. Entonces,
no esperaríamos impactos tan significativos como los que tuvimos con Argos 5, 6 y 7. Muchas gracias. La próxima pregunta es de Catherine Ortiz, de Corredores da Vivienda. Adelante, por favor. Buenos días a todos, ¿me escucha? Sí, escuchamos. Perfecto, muchas gracias por el espacio. Tengo dos preguntas, una siguiendo un poco el tema de la regasificadora y lo que habló hace un momento Juan Ricardo respondiéndole a Ricardo. Me gustaría también tener un poco más de detalle en tiempos y sobre todo si ustedes ven algún riesgo, por ejemplo, de licenciamiento ambiental que impida cumplir esos tiempos y en ese sentido, pues también el riesgo en términos de retorno de la inversión, entendiendo que Colombia avanza pues en los proyectos de exploración y posterior producción de gas costa afuera, que se espera que ingresen al sistema en el año 2030 más o menos. Entonces, pues sí me gustaría entender si la regasificadora y el tiempo en que se proyecta la entrada, ustedes lo consideran suficiente, entendiendo un escenario donde ya entre nueva producción local y cómo esto podría afectar la rentabilidad de ese proyecto, o cómo tienen pensado pues el diseño ya de la contratación de esa regasificadora de cara a garantizar pues un retorno de la inversión adecuado. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda tiene más que ver con el expediente tarifario de TGI. En la conferencia de ayer de TGI hoy pues explicaban precisamente lo que sucedió con el expediente tarifario, pero sí quisiera entender si ustedes ya han podido avanzar con la CREC en la revisión y cuánto tiempo pues en este momento consideran o tienen estimado que se podría tardar obtener una respuesta adecuada a esa recusación que interpuso TGI. Esas son mis preguntas. Gracias, Catherine. Frente yo? a la regasificadora. Dale. Como quieras. Yo te complemento. Frente a la regasificadora, nosotros estamos convencidos de que la solución más pronta es la de TGI, es la que menos complejidad técnica, se conecta a un sistema de ductos de gas, no de petróleo, que tiene que incorporar una cantidad de cambios. Los tiempos hay dos temas muy importantes: los tiempos y la incertidumbre de tiempos de los desarrollos de Ecopetrol, de Sirius, y el costo. La certidumbre de costo que tiene el proyecto de regasificadora y la certidumbre de suministro en el cortísimo y mediano plazo es una solución que la demanda, que las distribuidoras de gas ven como muy positiva y muchos de los industriales la ven como muy positiva. Entonces, el asegurar esa demanda y que toda la estructura financiera y toda la estructura de off-takers funcione es muy crítico. En el primer desarrollo offshore en Colombia, pues hay unas incertidumbres. Nosotros hablamos con muchos expertos y nos dicen que la visión independiente de ellos es un poco más allá de lo que Ecopetrol y Petrobras están mencionando, y de hecho eso se ha aplazado varias veces en los anuncios que, si ustedes miran a lo largo del tiempo, han hecho los desarrolladores de estos campos o los que descubrieron estos campos. Entonces el tiempo está mucho más allá y la certidumbre de costos es muy importante para viabilizar la solución que nosotros estamos promoviendo. Yo no sé, Juan Ricardo, si quieres agregar algo ahí, si no yo paso a la CREG y TGI. No, yo sí te agregaría un par de cosas. En todo escenario de gente experta mirando el lifting cost de lo que es Sirius, no se imaginan que eso cierre antes del año 32-33. O sea, el faltante de gas para el país es absolutamente crítico y no hay ninguna alternativa que solucione los enormes faltantes que se van a tener a partir del 27. La declinación de Cusiana a Cupiagua está en 18% al año. O sea, este es un proceso que va a ser muy importante y es acelerado. Es por eso que se plantea el tema
de la regación de las ballenas, porque si no, los problemas de la industria del interior del país pueden llegar a ser verdaderamente muy críticos. Nada de esto riñe con lo otro que se está haciendo. Mientras ese tiempo se da, perfectamente pueden entrar o la solución de Jobo, que también necesita unas inversiones muy grandes, porque le toca hacer loops alrededor de ciudades, o la adecuación del poliducto a Ayacucho, y eso permitiría perfectamente que el gas de Sirius, cuando salga, también puede ir por la infraestructura de Promigas y bajar al interior del país, o por Jobo o por Coveñas. O sea, el país necesita una nueva infraestructura, porque los gasoductos que vienen de Caño Limón, Coveñas, pues no van a ser útiles en la medida en que esos campos sigan declinando de manera rápida. La rentabilidad no va a estar en función de esa utilización o ocupación, porque como les decía antes, este está en el plan de abastecimiento de la UPME y sería un cargo para confiabilidad del sistema que se pagaría por el sistema como un todo, no en función de su uso. Colombia necesita tener otra planta de regasificación por temas de seguridad, y es en ese sentido que será remunerado por la demanda como un todo, y eso es parte de lo que la UME planteó, y estamos en el proceso que lo vaya resolviendo paso a paso. Arranca tú con la tarifa si quieres y yo complemento también. Dale, Jorge. Bien, entonces pues Catherine, como mencionaste, y para los que no escucharon a TGI, ellos publicaron ayer mucho detalle sobre el expediente tarifario, y yo lo que resalto allí es que ya no estamos discutiendo señales tarifarias, señales de eficiencia, de costos, todas las resoluciones están escritas y estamos en un diálogo muy distinto con la CREG, y fue el derecho revocatoria, el recurso de que corrijan cómo se aplicaron las resoluciones existentes en la fórmula. Es un tema de volúmenes, principalmente volúmenes, y de que no están reconociendo todos los costos de la cobertura que la resolución escribe. Entonces estamos en otro escenario, en otro estadio completamente distinto. Es, mire, aplicó mal la fórmula. Nosotros tenemos un diálogo muy fluido, muy constructivo con la CREG, donde explicamos estas situaciones porque es absolutamente evidente, y las señales que recibimos son positivas de la intención de su corrección, porque es eso, es una corrección de la aplicación de la fórmula. Desafortunadamente, Catherine, los tiempos de la CREG son inciertos, no hay unos tiempos que los obliguen a ellos, incluso hay algunas señales de tiempos esperados en la normativa, pero no son señales firmes, como por ejemplo si son en Perú o incluso en Brasil, que hay unas señales muy claves de tiempo. Aquí no, hay un poco más de fluidez sobre eso, pero TGI no ha actualizado su tarifa hace más de 12 años y sí hay una necesidad importante de que eso se haga. Entonces pues estamos trabajando con eso, y de hecho sí hay una conexión interesante. Si la regasificadora sale adelante, eso va a generar unos volúmenes y eso reduciría la tarifa eventualmente a los clientes de TGI, excepto que se trate como una estampilla. Entonces los tiempos son inciertos, pero el caso es un caso absolutamente sólido y va a salir adelante porque ya están todas las resoluciones escritas, y esto es un tema, pues como recordarás, esto es un tema de resoluciones y de una solución regulatoria que nos tomó más de 3 años. Vamos a cumplir 3 años el mes entrante, en que hemos estado en este diálogo con la CREG. Sí, Juan Ricardo, si alguien quiere agregar algo. No, solo que las cifras del debate son las cifras utilizadas de demanda de años 22, 23, 24 y 25, que pues no deberían ser datos estimados, sino son datos ya empíricos. Y en ese orden de ideas, pues es bastante claro que la metodología que se aplicó no corresponde, porque las cifras que se pusieron era casi 40% por encima. Entonces simplemente estamos esperando que se pueda como terminar ese trámite. La CREG está bastante congestionada, hay muchos temas en el tintero, pero confiamos que en el primer trimestre del próximo año por tarde esté eso resuelto. Perfecto, Juan Ricardo. Gracias. Muchas gracias. La próxima pregunta es de Nicole Morales Ortega de Credit Corp. ¿Me podrían explicar con más detalle del proyecto de Guajira? ¿Ecopetro participará?
El proyecto de Guajira es estacionar fuera del lecho marino que tiene vegetación un barco, pues, que se llama un Floating Receiving Storage Unit, que ya se tiene identificado y con un precontrato, y este se conecta luego bajo el mar con unas tuberías existentes que tienen capacidad. Hay 2 tuberías paralelas y se conectaría bajo el mar a esas tuberías, y con este se accede al sistema de TGI para llevarlo al centro del país. Es una solución relativamente simple porque pues nuestro sistema mueve gas y porque esas tuberías de Ecopetrol tienen disponibilidad para la conexión, y el tema de conectarse pues bajo el mar es un tema bastante explorado en muchas partes del mundo, y está pues la tecnología existe sin mayor problema. La participación de Ecopetrol es permitir que nos conectemos a su infraestructura, que fue lo que el doctor Roa anunció públicamente en el evento que se mencionaba en Cartagena. Entonces, esa es su participación, pero no hay una inversión requerida nueva por parte de ellos. Nosotros haríamos las inversiones requeridas para que ese gas pueda llegar al centro y sur del país, a los centros grandes de consumo, a los industriales. Pero se le ha dicho a Ecopetrol que si quiere participar en la parte de tener derechos sobre la FSRU, ¿no? De Floating Storage Regasification Unit, nosotros estamos en total disponibilidad. Nosotros no tenemos la regulación, de manera no muy visionaria, no nos permite ni comercializar ni manejar ninguna venta de gas. Entonces, perfectamente, si Ecopetrol así lo desea, se le ha planteado de todas las formas que nosotros somos totalmente abiertos a una discusión de la forma en que ellos participen en ese contrato, como les convenga. Ya es un tema que está en un NDA y eso pues será una negociación. Es difícil anticipar en qué quede. Están los distribuidores con un mecanismo de agregación de demanda que perfectamente pueden hacer eso, pero estamos en el proceso de cerrar esa negociación, Dios quiera, lo más pronto posible. Gracias. Tenemos un follow-up de Nicole de Creditcorp. El CAPEX del proyecto de Guajira de 100 millones a 150 millones de dólares, ¿será inversión solo de TGI o participará algún socio? Eso sí es solo de TGI, porque esa es toda la parte del anclaje y de la tubería, que es lo que nosotros manejamos y lo que somos dueños. La parte del barco es un contrato pass-through de un arrendamiento, porque ahí no hay propiedad. Y esa parte, pues sí, TGI asume. En eso se tienen estimados que pueden ser muy inferiores a esos 150, pero se está poniendo como el escenario, llámalo más costoso. Pero eso no es nada ni muy complejo, ni rocket science. Eso está bastante inventado, que son los anclajes y los tubos de conexión. Gracias. Les recuerdo que si desean hacer una pregunta, si están conectados por el teléfono, es asterisco y el número 2. Y si están conectados por la web, pueden escribir su pregunta o solicitar hacerla por voz. Esperaremos un momento. La próxima pregunta es de Hugo Beltrán, de Acciones y Valores. Dado el posible acuerdo con el Ministerio de Hacienda, ¿cuál es la expectativa de plazos de pago de aire? Anticipan que en 2026 las provisiones de aire continúen presionando los resultados. Las provisiones que se han hecho este año, con esas conversaciones muy avanzadas que hay de todos los grupos interesados, incluyendo Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda, Superintendencia de Servicios Públicos, apuntan a que se logre resolver que el gobierno pague las cuentas, el gobierno interventor de aire, y eso normalizaría las provisiones de este año y eventualmente habilitaría que los pagos futuros tengan una fuente. Entonces, es incierto qué pase el año entrante por cómo se estructure el acuerdo, pero claramente la intención está en las partes y el reconocimiento de que estas cifras son unas cifras absolutamente gigantes que podrían
poner en peligro financiero a algunos de los jugadores que están participando, principalmente térmicas, que han proveído del orden de $1 billón en electricidad, aire, pero que no les han pagado. O sea, estas compañías han pagado por el combustible, pero no les han pagado la electricidad que han entregado. Muchas gracias. La próxima pregunta es de Ricardo Sandoval de Bancolombia. ¿Pueden, por favor, hablar sobre la constante caída en el crecimiento del EBITDA de las compañías controladas? Entiendo, hay algunos eventos no recurrentes, pero es una constante en el año. ¿Están buscando eficiencias? Claramente, o sea, la caída del EBITDA principalmente en las compañías controladas es TGI, donde está esta combinación de que el año pasado fue un año niño. Entonces, en ese sentido estamos en un año estabilizado frente a un año niño, un año más normal y recurrente, y está la situación de gas donde entre EPM y Vanti han dejado de demandar del orden de 50 millones de pies cúbicos por día, que es una situación que es lo que precisamente estamos tratando de resolver con todo este tema de la regasificadora que hemos hablado extensamente. Entonces es lo que más presiona claramente nuestro EBITDA. Claramente, y pues el EBITDA de los últimos 12 meses está creciendo al 4%, el EBITDA de los 9 meses crece al 2%. Entonces esa es la métrica clave. Y como mencioné, recibimos de Argo, que pues no es de las controladas, pero sí es 50-50 y tenemos mucha influencia en la administración, un dividendo de 528 mil millones de pesos después del cierre del trimestre, números que no están incluidos acá y que nos va a ayudar a que el EBITDA siga una senda muy positiva. Control de costos lo estamos haciendo permanentemente. Las cifras de este trimestre son un poquito, desvían la esencia porque hay demasiados elementos no recurrentes que están detallados en el informe que publicamos. Nunca había visto yo en 5 años que un trimestre pasaran tantas cosas no recurrentes y que inflaran las cifras como las están inflando, o porque la base era más bajita de lo que tenía que haber hecho, o porque este año tenemos cifras más altas, o porque está la situación de aire. Bueno, por todas partes hay presiones, pero el tema de eficiencia y de eficiencia en costos es algo que seguimos, y estamos en este momento estructurando el presupuesto del año entrante y creemos que vamos a lograr también mantener los costos bastante contenidos. Si me permites, el tema de la demanda de gas del no regulado es uno de los temas de país que estamos seguros todo el mundo va a unirse a resolverlo. La industria antioqueña ha tenido que moverse a propano, y la diferencia de precio de propano, estás hablando entre 15 y 14 dólares el millón de BTUs versus lo que debería ser gas a largo plazo en contratos estables que se pueden conseguir entre 8 y 9 dólares el millón de BTUs. Luego hay muchas razones por las que el país como un todo requiere una solución, porque el aparato industrial, la pérdida de competitividad y en algunos casos inclusive el desplazamiento de industrias fuera del país es algo que va a ocurrir si no logramos precios energéticos razonables, y en este momento pues no lo son. Entonces el que se tenga la capacidad de ofrecer gas en contratos a largo plazo a un precio razonable, eso garantiza que la utilización de la infraestructura y los ingresos de TGI, por ende la EBITDA, se debe regularizar con seguridad en el 27, y en el entretanto estamos tomando todas las medidas para que el tema sea manejable. Como lo dijo Jorge, hay un montón de eventos que pues son one-off y no estaban todos en lo más mínimo pues presupuestados en inicios del año, pero todo esto se resuelve. Muchas gracias. Esperaremos un momento para nuevas preguntas. Ok, parece que no hay más preguntas. Muchas gracias por acompañarnos y por sus preguntas.
Desde el equipo de relación con el inversionista estaremos atentos a cualquier inquietud adicional que pudieran tener. Que tengan un feliz día. Ahora vamos a cerrar todas las líneas. Muchas gracias.